Cuando recibí mi bono de fin de año de 6.800 yuanes, estaba cenando con los responsables de las 120 empresas colaboradoras más importantes de la compañía. Cuando se enteraron de que yo, quien les proporcionaba todos los servicios, había recibido tan poco, el ambiente en la mesa se volvió muy incómodo. Mientras tanto, mis compañeros estaban inundando el grupo de mensajes celebrando sus 150.000 yuanes. Yo terminé esa cena en completa calma. 7 días después, mi contrato venció y renuncié sin mirar atrás. Los lamentos de mi jefe casi salían disparados por el teléfono. 7 días antes del vencimiento del contrato. La cena de gala se celebró en el hotel más exclusivo del centro de la ciudad. Allí estaban sentados los responsables de las 120 empresas colaboradoras que representaban el 90% de los ingresos de nuestra empresa, Chuanke Networks. Y yo era la persona encargada de mantener todas esas relaciones comerciales. En ese momento circulaba con soltura entre las mesas, brindando y charlando con cada director conocido. Muchos de ellos llevaban trabajando conmigo desde mi primer año en la empresa, y nuestra relación había superado con creces la de una simple relación comercial. El director de compras del grupo Chen, un conocido conglomerado nacional, me palmeó el hombro con sinceridad. Xiao Chen, el nuevo proyecto de nuestro grupo el año que viene tiene que ser contigo. A nadie más le tengo confianza. Tranquilo, director Chen. Mientras yo esté aquí, sus asuntos son los míos. Justo en ese momento, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Me excusé diciendo que iba al baño, pero en un rincón solitario del pasillo abrí el grupo de WeChat. En ese instante, el chat estaba inundado de rojo festivo. Gracias al director Zhang, gracias a la empresa. Ya tengo mis 150.000 yuanes en el bolsillo. Quien hablaba era Lina, mi compañera, cuyo trabajo principal consistía en ordenar mis informes de proyectos y añadir su propio nombre. Luego otro, yo también 150.000. Este año la empresa estuvo genial. El director Zhang es generoso. El esfuerzo tiene recompensa. Las capturas de pantalla de las transferencias de 150.000 yuanes caían como bofetadas silenciosas en mi cara. Con expresión indiferente, deslicé el dedo por esos números irritantes en rojo y abrí mi aplicación bancaria. Un nuevo registro de transferencia yacía ahí tranquilamente, 6.800 yuanes. Sin decimales extra, sin ni siquiera un mensaje de felicitación. Solo un número frío y redondo, como la propina que se le da a un pasante. Lo miré fijamente durante 10 segundos enteros. Sin rabia, sin decepción. La última chispa de esperanza en mi interior se apagó en ese instante, dejando solo un montón de cenizas entumecidas. El ambiente en la mesa principal seguía animado. Me puse de nuevo la sonrisa profesional, como si nada hubiera pasado. El director Chen, sentado en la cabecera, brindaba con alguien. Su codo rozó sin querer mi teléfono, y yo instintivamente encendí la pantalla para guardarlo, pero esa cifra de 6.800 pasó fugazmente ante el rabillo del ojo del director. Su ceño se frunció apenas perceptiblemente. Dejó la copa y con fingida indiferencia me preguntó. Xiao Chen, este año su empresa ha tenido tan buenos resultados, ¿cuánto fue su bono? Lo miré directamente a los ojos y pronuncié con calma 3 palabras. 6.800. Al instante, la bulliciosa mesa se quedó en silencio como si alguien hubiera pulsado el botón de mute. En menos de un segundo, todas las voces desaparecieron. Los directores más cercanos habían escuchado la cifra. Sus expresiones fueron de todo tipo, de la sorpresa inicial a la incredulidad y finalmente a una especie de indignación solidaria. Todos eran personas muy astutas. La persona que les brindaba servicio ininterrumpido durante todo el año, quien sostenía el 90% del negocio de la empresa, recibía apenas 6.800 yuanes de bono. Mientras que empleados de oficina cuyos nombres ni siquiera conocían se llevaban 150.000. El mensaje implícito era más que evidente. El ambiente se volvió incómodo y tenso, pero yo actué como si nada, levanté mi copa, me puse de pie y, ante el silencio general, sonreí con elegancia. Gracias a todos los directores por su apoyo durante este año. Esta copa va por ustedes. Yo la apuro, ustedes a su gusto. Dicho esto, la bebí de un trago. El líquido ardiente resbaló por mi garganta, como si quisiera quemar años de paciencia y agotamiento acumulados. Redirigí la conversación hacia la planificación del mercado para el año siguiente, usando mi profesionalismo para volver a encarrilar la velada. Los clientes empezaron a intercambiar miradas frecuentes, cargadas no de compasión, sino de cierta determinación. La cena terminó abruptamente. Los invitados se fueron marchando uno a uno. El director Chen fue el último en salir. Se detuvo a mi lado, y con esos ojos que han visto a miles de personas, me miró profundamente. Con una voz que solo yo podía escuchar, me dijo. Xiao Chen, ha sufrido una injusticia. Este lugar no lo merece. Contáctame cuando tengas cualquier idea. Sentí una calidez en el corazón y asentí con solemnidad.
Gracias, director Chen. Después de despedir al último invitado, volví sola a casa vacía. En vez de abrir el ordenador para revisar correos de trabajo como de costumbre, me preparé una taza de té. No había rabia ni tristeza. Cuando alguien se rinde completamente ante algo, las emociones se convierten en un lujo innecesario. Abrí el ordenador, no para ver el trabajo, sino para crear un documento llamado lista de traspaso. Comencé a detallar metódicamente el flujo de trabajo de cada proyecto, los datos básicos de cada cliente, el esquema fundamental de cada contrato. Tenía una claridad mental aterradora. Luego miré el calendario en la pared. Un círculo rojo marcaba una fecha 7 días después, con 4 caracteres anotados al lado: vencimiento del contrato. Mi mirada era fría y decidida, como la de un general que está a punto de presionar el botón nuclear. Finalmente abrí el teléfono, busqué el WeChat de un cazatalentos que había añadido hacía un mes. En ese entonces me había preguntado si tenía intención de cambiar de trabajo, y yo había respondido, por ahora, estable. Ahora borré esa frase y escribí 5 palabras: ya podemos hablar. 6 días antes del vencimiento. Cuando llegué a la oficina, un ambiente festivo y pegajoso me envolvió de inmediato. Todos irradiaban la emoción de haber recibido grandes sumas de dinero, discutiendo si viajar a Europa o comprarse un auto nuevo. Lina pasó frente a mí con unos llamativos tacones rojos nuevos, cargando un bolso de lujo con el logo tan grande que enceguecía. Se detuvo deliberadamente junto a mi escritorio y lo dejó caer sobre la esquina de mi mesa con fingida indiferencia, quejándose exageradamente. Ayer hice una compra impulsiva. Ni siquiera es tan bonito este bolso. Chenin, ¿tú qué opinas? Ni siquiera levanté la vista. Tenía los ojos fijos en la pantalla donde estaba el documento de traspaso. Está bien, respondí lacónicamente. La sonrisa de Lina se congeló un instante, luego elevó el volumen y gritó a los compañeros. Chicas. Para celebrar nuestra gran cosecha de este año, yo invito la merienda. Pidan lo que quieran. La oficina estalló en aplausos y vítores. Todos se amontonaron alrededor de Lina haciendo pedidos alegremente en el teléfono. Las risas convirtieron la pequeña oficina en un mercado. Nadie me preguntó, ¿tú qué quieres tomar? Yo era un fantasma invisible, excluida automáticamente de esa celebración que no tenía nada que ver conmigo. A las 3 de la tarde, el jefe Sang Wei apareció en la oficina con su característica barriga cervecera y la cara radiante. Palmeó las manos y todos guardaron silencio, mirándolo con adoración. Este año, nuestra empresa ha alcanzado un éxito sin precedentes. Esto es gracias al arduo esfuerzo de cada uno de los presentes, dijo, con una mirada cálida hacia Lina y los demás empleados con bonos elevados. Siempre lo he dicho, Chuan, que nunca defrauda a quienes trabajan duro. Si te esfuerzas, la empresa lo ve. El año que viene, espero que sigan con ese mismo ímpetu. Duplicaremos los bonos. Dibujando grandes promesas con vehemencia, sus ojos astutos evitaron deliberadamente mi dirección, como si yo, quien había traído el 90% del negocio, no perteneciera a las filas de los trabajadores esforzados. Tras el discurso, Sang Wei me hizo señas para que lo siguiera. Me levanté tranquilamente y cerré la puerta de su despacho. La sonrisa de Sang Wei se suavizó, reemplazada por una expresión de consejo de padre. Chenin, lo de este año no lo tomes a mal. Sé que tu contribución fue grande, la empresa lo reconoce. Pero tienes que entender, tu éxito se debe en gran medida a la plataforma de la empresa. Sin la marca de Chuanke, ¿cómo habrían llegado esos grandes clientes a ti? Lina y los demás, aunque no tienen tus habilidades técnicas, también pusieron esfuerzo en la coordinación interna y la gestión de procesos. Y siguió con su discurso habitual, que mi bono este año fue un poco escaso, pero era el resultado de una evaluación global. Me aconsejó que era joven, que pensara a largo plazo, que si mantenía el ritmo del año siguiente, me garantizaba el mayor sobre del equipo. Asentí y puse la expresión justa de gratitud y docilidad. Lo entiendo, director Sang. Seguiré esforzándome. Sang Wei quedó claramente satisfecho con mi obediencia. Creyó que este buey de carga tan útil ya estaba completamente domado. Al salir de su despacho, escuché risas burlonas viniendo de la sala de descanso. Pasé sin inmutarme. Esas palabras venenosas eran como el zumbido de las moscas, ya no podían provocar ninguna reacción en mí. Abrí una carpeta encriptada. Dentro había un documento de 50 páginas titulado Manual de Mantenimiento Profundo de Relaciones con Clientes Clave. No solo contenía los datos de contacto y la información contractual de cada cliente, sino también las complejas relaciones internas de cada empresa, las preferencias personales de los tomadores de decisiones. Era el fruto de años de mi trabajo, la verdadera columna vertebral que sostenía las relaciones con esas 120 empresas. Con frialdad, encripté la parte central de ese manual y lo subí a mi nube personal. Cuando terminé, sentí que me quitaba de encima un pesado yugo.
En ese momento, Sang Wei salió de su despacho y anunció con euforia: buenas noticias. Hemos conseguido un nuevo proyecto. El cliente pidió específicamente a nuestro mejor equipo. Chenin, este proyecto es tuyo. Todas las miradas se posaron en mí. Algunas con extrañeza, otras con malicia. Alcé la vista hacia la cara de Sang Wei, tan seguro de sí mismo, y por primera vez lo rechacé directamente. Lo siento, director Sang. Mi contrato laboral vence en 6 días. No puedo garantizar la continuidad del proyecto. Por responsabilidad hacia el cliente, le sugiero que busque a otra persona. La oficina entera quedó en silencio absoluto. 5 días antes del vencimiento. El silencio fue interrumpido por el timbre urgente de un teléfono. El sistema del cliente más grande y de más larga trayectoria de la empresa, el grupo Huaseng, había sufrido un fallo crítico que paralizó toda su línea de producción. El departamento técnico estuvo 2 horas intentando solucionarlo sin éxito. Lina, quien figuraba como la encargada nominal del cliente, fue destrozada a insultos por el director técnico de Huaseng por teléfono. Solo podía repetir: estamos trabajando en ello. No sabía nada de nada. Finalmente, el cliente llamó directamente al móvil de Sang Wei, con voz helada y ultimátum, que Chenin no resolviera, o en 2 horas terminarían la colaboración y sus abogados perseguirían la responsabilidad contractual. La cara de Sang Wei se puso blanca al instante. El contrato con Huaseng representaba casi el 20% de los ingresos anuales de la empresa. Perderlos equivalía a perder una pierna. Bañado en sudor y sin orgullo que defender, corrió hasta mi escritorio. Chenin, el sistema de Huaseng está fallando. Resuélvelo enseguida. Toda la oficina observaba la escena con expresiones complejas. No puse condiciones ni adopté ninguna postura. Simplemente cerré el portátil con calma, me puse los auriculares y comencé a conectarme de forma remota al servidor de Huaseng. Sang Wei y todo el equipo técnico se apiñaron detrás de mí sin atreverse a respirar. Lina estaba en el círculo exterior, con la cara entre verde y morada, los ojos llenos de resentimiento. En la pantalla, el código volaba a toda velocidad. Gracias a 5 años de experiencia manteniendo el sistema del cliente, y al haber detectado previamente un posible fallo durante la última actualización, localicé rápidamente la raíz del problema: el equipo técnico. Al no conocer la arquitectura completa del sistema del cliente, nunca habría encontrado ese punto. Mis manos volaron por el teclado: modificar el código, reiniciar el servicio, limpiar la caché. Todo con la fluidez de un movimiento de artes marciales. 1 hora después, me quité los auriculares y le dije a Sang Wei: resuelto. Casi al mismo tiempo, sonó mi teléfono. Era el director técnico de Huaseng en persona. Chenin, muchísimas gracias. Eres nuestra salvadora. La línea de producción ya está en marcha. Y luego, con un tono lleno de intención, añadió: hermana, hablando con el corazón, alguien con tu talento está desperdiciando su tiempo en una empresa como Chuanque. No lo mereces. Sonreí sin decir nada. Después de la crisis, Sang Wei exhaló aliviado, pero la mirada que me dirigió ya no era de gratitud, sino de miedo y resentimiento. Se había dado cuenta de que este empleado al que siempre había manejado a su antojo controlaba cosas que él jamás podría controlar. Lina, percibiendo la situación, se acercó a Sang Wei y le susurró al oído: Director Sang, ¿no cree que lo hizo a propósito? Que guardó un as bajo la manga para presionar a la empresa y negociar condiciones. Esas palabras calaron en Sang Wei. Prefería creer que era el empleado quien conspiraba, antes que admitir que su gestión y su criterio habían fallado. La suspicacia en su mirada hacia mí se intensificó. No me importó lo más mínimo su teatro interior. La crisis estaba resuelta, mi tarea también. Imprimí un documento, me acerqué al escritorio de Sang Wei y lo dejé sobre él. Director Sang, esta es mi lista de traspaso. Por favor revísela y designe a la persona que recibirá el cargo. Sang Wei la tomó y la hojeó brevemente. Solo contenía los nombres de las 120 empresas, los contratos estándar y los datos de contacto públicos. Los manuales de mantenimiento verdaderamente importantes, los mapas de relaciones clave, las técnicas de comunicación que solo podían sostenerse con experiencia personal y relaciones personales. Nada de eso estaba incluido. Era una lista de traspaso impecable desde el punto de vista formal, pero completamente inútil en la práctica. 4 días antes del vencimiento, Sang Wei finalmente designó a Lina para recibir el traspaso. Quizás era una declaración de poder, una forma de decirme algo. Lina llegó con esa lista árida como si fuera un edicto imperial, sentándose frente a mí con aires de grandeza. Su tono no era el de alguien recibiendo una transferencia de trabajo, sino el de quien interroga a un sospechoso. Abrí la lista y señalé al primer cliente. Grupo Huaseng, director de compras Chen Jianhua, teléfono 139-666-888. Esta es información pública de la empresa.
Los términos del contrato están aquí. Los requisitos especiales están en el anexo 3, con instrucciones estándar. Lina interrumpió con impaciencia. Esto es demasiado básico. ¿Qué pasa con los contactos privados que tienes con el director Chen? ¿Y con tus métodos especiales para tratar con ellos? ¿Por qué no lo anotas todo? Levanté la vista y la miré con calma. Mi traspaso se limita a la información estandarizada registrada en la lista, que es propiedad de la empresa. En cuanto a mi amistad personal con el director Chen y la experiencia comunicativa que he acumulado por mi cuenta, eso pertenece a mi esfera personal y no está dentro de mis obligaciones de traspaso. Lina se puso roja de ira. Su voz se volvió estridente en la silenciosa oficina. Me recosté en el respaldo de la silla y la miré, dejando salir por primera vez, ante todos, una actitud ofensiva sin disimulo. ¿Hay alguna frase de mis documentos de traspaso que no entiendas? ¿O es que tu nivel profesional no alcanza para comprender estos datos básicos de clientes? Con una sola frase apunté directamente a la deficiencia profesional de Lina. Su cara se puso completamente pálida, sus labios temblaron pero no pudo rebatir ni una palabra. Los compañeros comenzaron a cuchichear. Unos se alegraron de ver a Lina en apuros, pensando que por fin le había llegado su merecido. Otros pensaron que yo estaba siendo demasiado atrevida. Sang Wei tuvo que salir de su despacho. Bien, son compañeros, hablen con calma. Se aclaró la garganta y se dirigió a mí con tono paternal. Chenin, sé más generosa. Lina también lo hace por el bien del trabajo. Comparte tus experiencias, todos trabajamos por la empresa. Lo miré a esa cara hipócrita y solo sentí ganas de reír. Director Sang, la experiencia solo se acumula mediante la comunicación directa con las personas. Si Lina necesita que yo le enseñe de la mano las bases de la gestión de relaciones con clientes, le sugiero que la empresa evalúe de nuevo si está capacitada para este puesto. Mis palabras fueron como un cuchillo afilado que rasgó el rostro de Lina. La cara de Sang Wei se ensombreció por completo. La oficina quedó sumida en un silencio sepulcral. En ese ambiente congelado, mi teléfono vibró suavemente. Lo recogí y vi un mensaje del director Chen. Era una oferta electrónica elegantemente diseñada, de una empresa nueva de la que nunca había oído hablar. El puesto era socia senior. El salario era una cifra que jamás había imaginado. Guardé el teléfono. Alcé la vista y crucé la mirada sombría de Sang Wei. En mi interior, sentí una liberación que nunca antes había experimentado. Este desastre ya no es asunto mío. El último día. Era mi último día en Chuanke Networks. Pasé la mañana entera ordenando mi escritorio hasta dejarlo inmaculado. Todos mis objetos personales fueron a la caja. Los archivos personales del ordenador fueron borrados de forma definitiva. Sobre la mesa solo quedaba el ordenador y el teléfono de la empresa, como si nunca hubiera estado allí. Los compañeros fueron pasando uno a uno a decir frases vacías de cortesía, pero en sus ojos no había ni un ápice de pena o deseos de que me quedara. Estaban llenos de un regocijo malicioso. En su mente, yo era una tecnóloga que sin la plataforma de la empresa no era nada, y pronto la realidad me daría una paliza para luego añorar nostálgicamente mis días en Chuanke. Lina no ocultó su desdén y se paró a mi lado con sarcasmo. ¡Ay, qué alas tan grandes se han crecido! A ver cómo te las arreglas sin el gran nombre de Chuanke dándote respaldo. Quiero ver cómo te las das de importante ante los clientes entonces. No me molesté en responder. Simplemente sonreí y borré el último archivo. Por la tarde, Sang Wei me llamó a su despacho por última vez. Sentado en su gran sillón de jefe, con tono condescendiente, me dijo: Chenin, aunque esta vez no actuaste con mucha lealtad, teniendo en cuenta los años que has dado a la empresa, lo dejo pasar. Las puertas de la empresa siempre estarán abiertas para ti. Claro que las condiciones tendrían que negociarse de nuevo. Probablemente pensaba que eso era el mayor favor y salida elegante que me podía ofrecer. Lo miré y sonreí cortésmente. Director Sang, espero que siga sonriendo después de que me vaya. A las 5:30 de la tarde, llegó la hora de salir. Tomé mi caja, puse el último dedo en el registro de asistencia, sin despedirme de nadie, sin mirar atrás una sola vez, y en medio de las miradas de compasión, burla e indiferencia de toda la oficina. Salí con calma del lugar donde había entregado años de mi juventud. Al mismo tiempo, en el despacho del presidente, el teléfono de Sang Wei no paraba de sonar. Decenas de empresas, sin excepción, pedían terminar la colaboración con Chuanke. Incluso si les ofrecían mejores condiciones, se negaban a seguir trabajando con ellos. Y la razón era únicamente mi dimisión. Sang Wei entró en pánico, apretando tanto el teléfono que la pantalla protectora se rajó. Traigan a Chenin de vuelta, como sea. La primera mañana después de renunciar. No me despertó el despertador, sino el canto de los pájaros fuera de la ventana. Me puse ropa deportiva sencilla y salí a correr por el parque de abajo.
Lejos del cubículo lleno de intrigas de Chunke Networks, hasta el aire parecía más fresco. Me detuve y miré mi reflejo en el lago. No sentí la angustia que imaginaba tendría por estar desempleada, al contrario, tenía una sensación de absoluto dominio sobre la situación. El teléfono vibró. Era el grupo de WeChat. Aunque me había salido del grupo general, varios compañeros del área técnica con quienes tenía buena relación me escribieron en privado. ¿De verdad te fuiste, hermano Chen? Hoy Hua-Seng llamó de nuevo reclamando progreso. Lina está tan desesperada que rompió una taza. El director Sang tiene la cara más negra que el carbón. Sí. El contrato venció, renuncia normal. Los proyectos de allá dependerán de ustedes de ahora en adelante. Cerré la conversación. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Conocía demasiado bien la estructura de Chunke. Era un rascacielos construido sobre la arena y yo era la piedra angular más esencial. Al retirarme, no solo me llevé la tecnología, sino también la confianza y el respaldo de todos los clientes. En ese momento, en la oficina de Chunke, todo debía ser un caos absoluto. Lina estaba sentada en mi antiguo puesto, mirando fijamente una tabla densa de requisitos de clientes. Antes solo firmaba documentos y cobraba bonos, ahora, frente a estas exigencias tan complejas, no entendía ni la primera línea de código. ¿Qué demonios es todo esto? ¿Chenin guardó algo a propósito? ¿Por qué esta interfaz no funciona? El técnico a su lado encogió el cuello y murmuró en voz baja. Lina, esa es la lógica de compatibilidad que Chenin escribió especialmente para adaptarse al sistema antiguo de Hua-Seng. No está documentada en ningún lado. Todo estaba en su cabeza. Me senté en el banco del parque y miré el sol poniente a lo lejos. Sang Wei, esto es solo el comienzo. Quiero que veas con tus propios ojos cómo tu supuesta plataforma se desmorona poco a poco al perder su núcleo real. Tercer día después de renunciar. Estaba sentada en el sofá revisando los informes del sector que me había enviado un cazatalentos cuando, tal como lo preveía, Sang Wei no pudo aguantar más. El teléfono sonó de forma abrupta. En la pantalla aparecía ese número familiar. Dejé que sonara durante 30 segundos antes de contestar lentamente. Xiao Chen, ¿cómo está descansando? Mira, te fuiste tan de repente que ni siquiera tuvimos tiempo de organizarte una cena de despedida entre compañeros. El director Sang es muy considerado. Pero así estoy bien. Tranquila. Hubo unos segundos de silencio al otro lado del teléfono, seguidos de la respiración algo agitada de Sang Wei. Sabía perfectamente que en ese momento él debía estar ahogado en llamadas de queja. Xiao Chen, lo del bono de fin de año, la verdad es que hubo un error en el cálculo de contabilidad. Si vuelves mañana a trabajar, yo personalmente te compensaré con un sobre rojo de 100.000 yuanes. Escuché sus promesas hipócritas y solo sentí náuseas. Si no fuera porque Hua-Seng y otras grandes empresas amenazaban con retirar su inversión, ni siquiera habría hecho esta llamada. Colgué y lo bloqueé de inmediato. Pensaba que yo era una mano de obra barata que mueve la cola si le lanzas un hueso. Pero no sabía que en estos años de paciencia yo había visto claramente su codicia y su cortedad de miras. La noche se fue cerrando afuera. Abrí el ordenador y creé una carpeta que llamé Inicio. No solo me iba. Me llevaba todo lo que era mío, y dejaba a Chunke convertida en una cáscara vacía. Quinto día después de renunciar. El director Chen, director de compras del grupo Hua-Seng, me citó para tomar el té. Era una persona muy sagaz y el socio comercial que más valoraba de mi etapa en Chunke. En una sala de té perfumada, me miró con la tranquilidad de quien ha visto mucho mundo. Xiao Chen, con tu partida, Chunke está completamente paralizada. Ayer Sang Wei vino en persona con su equipo, estuvieron hablando mediodía y no pudieron presentar ni una propuesta. Lina solo sabe decir palabras bonitas. Le pido disculpas al director Chen. Pero eso ya es asunto de ellos, no mío. El director Chen dejó la taza sobre la mesa, se inclinó ligeramente hacia adelante y su tono se volvió serio. Seré directo, nosotros, en Hua-Seng, confiamos en ti como persona. Sin ti al frente, no nos atrevemos a seguir confiando ese proyecto a Chunke. Ya le he pedido al equipo legal que tramite la rescisión del contrato. Me tomé un sorbo de té sin mostrar demasiada sorpresa. Todo estaba dentro de lo que había calculado. Xiao Chen, ¿te interesaría montar tu propio negocio? Si creas tu empresa, el contrato de Hua-Seng sería el primero en firmarlo contigo. Era una promesa de mucho peso. Pero sabía que todavía no era el momento. Sang Wei, si no le duele de verdad, nunca entenderá lo que es el arrepentimiento. Muchas gracias por su confianza, director Chen. Tengo pensado tomarme un tiempo para ordenar algunas ideas de negocio. Cuando esté lista, usted será el primero al que llame. Al salir de la sala de té, la brisa nocturna era fresca. Miré atrás hacia el CBD que se perdía en la oscuridad. En mi cabeza ya había un plan ambicioso.
Lo que quería no era ir a trabajar a otra empresa, sino construir un sistema que respetara verdaderamente la tecnología y el talento. Esa semana, el ambiente en Chuanque se volvió cada vez más explosivo. Aunque yo ya no estaba allí, los luchadores que habían cobrado 150.000 yuanes de bono y no producían resultados habían empezado a echarse la culpa unos a otros. Lina, como responsable nominal, se convirtió en el blanco de todos. Lina, esta requisición tiene tu firma. Si ahora la lógica no funciona, no puedes tenernos aquí perdiendo el tiempo. ¿Y qué si firmé yo? Les di todos los documentos que dejó Chenin. Ustedes que son titulados de universidades de renombre no pueden entender el código que escribió alguien sin título oficial. Estas discusiones eran el pan de cada día. Sang Wei se encerró en su despacho sin atreverse a salir. Había pensado que ascender a Lina estabilizaría la situación, pero Lina, fuera de las maniobras de poder, no tenía ninguna capacidad real para afrontar la crisis técnica. Sang Wei miraba fijamente las varias cartas de abogado sobre su escritorio con lenguaje intimidante. Huasen quería rescindir el contrato, otras dos socias clave estaban en modo de espera. Lina, ¿no decías que sin Chenin igual podría funcionar? Ahora dime, ¿cómo tapas este agujero? Lina, de pie frente a él con la cabeza gacha, había perdido toda su arrogancia de antes. Descubrió que la Chenin a quien había menospreciado y creído prescindible era en realidad su único salvavidas. Director Sang, ¿y si la acusamos de robo de secretos comerciales y la presionamos para que vuelva y entregue los códigos clave? Sang Wei la miró, y en sus ojos destelló algo siniestro, pero predominaba la impotencia. Sabía que si utilizaba ese recurso, ya no habría vuelta atrás. Y yo, sentada frente a mi ordenador en casa, observaba en silencio cómo las acciones de Chuanque caían punto por punto. 7º día después de renunciar. Había ordenado el estudio meticulosamente. Las paredes estaban cubiertas con diagramas de arquitectura del nuevo proyecto. Esa semana había rechazado invitaciones de 3 cazatalentos y había ignorado las decenas de mensajes de disculpa que Sang Wei me había enviado. Estaba esperando la oportunidad que dejara a Chuanque sin posibilidad de recuperarse. El teléfono sonó. Era un mensaje de voz del director Chen, algo acelerado. Xiao Chen, Sang Wei se ha vuelto loco. Hoy publicó un anuncio en el grupo del sector diciendo que te llevaste tecnología clave de la empresa y que va a unir a varias empresas para boicotearte. ¿Boicotearme? Parece que se olvidó. ¿En manos de quién están los borradores originales de las patentes tecnológicas? Abrí con calma una carpeta encriptada. Dentro estaban los diarios de I que había ido archivando desde mi primer año en la empresa. Cada avance tecnológico clave tenía una marca de tiempo detallada y el registro del código original. Si Sang Wei quería jugar con la ley, yo jugaría hasta el final. Por la tarde, llegué a la puerta de una incubadora de startups en el centro de la ciudad. El director Chen ya me había gestionado el espacio. No era grande, pero suficiente para dar el primer paso. A partir de hoy, este es Kingland Technology. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando el tráfico de la calle de abajo. La orden de boicot de Sang Wei pronto se convertiría en una broma. Cuando los clientes que habían sufrido las consecuencias de Chuanque me vieran reaparecer, tomarían la decisión más inteligente. En ese momento, Chuanque estaba sumida en su frenesí final. Sang Wei y Lina creían haber encontrado mi punto débil. Sin saber que estaban caminando paso a paso hacia la tumba que yo había cavado para ellos. La orden de boicot de Sang Wei se extendió como un viento frío por el pequeño círculo del sector. Sentada en el escritorio recién alquilado, leía los mensajes de disculpa de varios cazatalentos con poca perturbación interior. Lo decían con delicadeza, pero el mensaje era claro. Sang Wei había hablado con los dirigentes de la asociación sectorial. Quien me contratara se estaría enemistando con varias de las empresas más antiguas que respaldaban a Chuanque. ¡Qué tácticas tan infantiles! Ya lo preveía. Guardé el teléfono y seguí esbozando la lógica de fondo del nuevo sistema en la pizarra. Entonces escuché pasos suaves en la puerta. Era Xiao Wang, el técnico que siempre había trabajado estrechamente conmigo. Permana Chen, renuncié. Sang Wei nos exigió que desencriptáramos esa lógica, y dijo que si no lo hacíamos, nos descontaría el rendimiento a todo el equipo. No podía aguantar más. Siéntate. ¿Tienes ya el certificado de baja de la empresa? ¿Sang Wei no te puso trabas? Xiao Wang negó con la cabeza, con los ojos un poco llorosos. Me contó que en la empresa todo el mundo andaba con miedo. Lina, para esquivar su responsabilidad, pasaba los días revisando quién tenía contacto privado conmigo. Hermana Chen, si aquí falta gente, aunque sea sin sueldo, quiero trabajar contigo. Lo miré y sentí una calidez que me recorrió por dentro. Sang Wei pensaba que con el poder podía cerrarme todos los caminos. Olvidó que la lealtad de las personas nunca se compra con el miedo. El sueldo se paga, y será más alto que antes.
pero primero hay que ocuparse de esa famosa orden de boicot. Abrí el ordenador y entré a un foro técnico profesional que tenía olvidado desde hacía tiempo. Allí yo no era solo Chenin, sino también una referente del sector con decenas de miles de seguidores. Si Sang Wei quería ensuciar mi nombre en el gremio, que viera lo que era un verdadero ataque devastador. 10º día después de renunciar. Inesperadamente, recibí una llamada de Lina. Su tono era, por primera vez en la vida, sorprendentemente amable. Me invitó a quedar, diciendo que vendría a pedirme disculpas en nombre de la empresa. Sabía perfectamente que era una trampa, pero fui de todas formas. Quería ver qué nuevas maniobras se le habían ocurrido a Sang Wei. En el reservado del restaurante, Lina iba impecablemente vestida, con una mesa repleta de platos exquisitos. Nada más verme, corrió a agarrarme del brazo. Chenin, antes me porté mal, no me lo tengas en cuenta. El director Sang dice que, si entregas el esquema oficial de autorización técnica del sistema, la colaboración se reanuda de inmediato, y además la empresa te paga un honorario de consultoría extra. Lina, ¿tú misma te crees eso? Le señalé que las claves eran mi propiedad intelectual personal, tal como quedaba claro en el contrato. La sonrisa de Lina se congeló un instante, y luego sus ojos se volvieron amenazantes. Sacó una grabadora de su bolso y la estampó sobre la mesa. Chenin, no brindes con vino y luego tengas que beber vinagre. El director Sang ya tiene expertos. Si hoy no aceptas, te denunciamos por haber introducido maliciosamente un virus antes de irte y haber provocado el colapso del sistema. En esa grabadora hay pruebas de tu propia boca. La miré con esa cara de quien tiene la victoria asegurada, y solo encontré la situación ridícula. Probablemente no sabía que desde que entré por la puerta, mi teléfono había estado subiendo en tiempo real un video de monitoreo a la nube. ¿Así? Perfecto. Yo también querría que el juez escuchara cómo me instaste a ceder mis derechos de propiedad personal. Me puse de pie sin ni siquiera mirar la comida sobre la mesa. Lina gritaba furiosa a mis espaldas, mientras yo ya estaba pensando en cómo usar esta amenaza para entregarle a Chuanque un regalo jurídico. Justo cuando Sang Wei estaba ocupado con sus maniobras, me llegó un dato crucial: Chuanque iba a participar en la licitación del proyecto de ciudad inteligente más importante de la ciudad, su último clavo ardiendo. Para conseguir ese contrato, Sang Wei apostó todo o nada, llegando incluso a incorporar masivamente en la propuesta mis anteriores resultados de I+D. Xiao Wang, frente al ordenador, me miraba con nerviosismo. Hermana Chen, si de verdad presentan tu propuesta con otro envoltorio, ¿qué hacemos? Ahora mismo no tenemos nombre todavía, y va a ser muy difícil demostrar la autoría. Tranquilo. Lo que dejé en ese sistema no es solo lógica. En la arquitectura de base, había colocado una trampa lógica que solo yo podía activar. Si el sistema alcanzaba cierto nivel de carga sin mi certificado de autorización, toda la interfaz mostraría automáticamente una declaración de derechos de autor. Sang Wei creía que con tener el código tenía todo resuelto, sin saber que ese era el inicio de su propia caída. El día de la presentación previa, yo estaba sentada en las filas de atrás como asesora técnica de otra empresa colaboradora. Sang Wei se paró en el estrado lleno de arrogancia, Lina aplaudía con entusiasmo desde abajo. Este es el motor central de desarrollo propio de Chuanque. La estabilidad es líder en el sector. Justo cuando pulsó el botón de prueba de estrés, el sistema, que hasta ese momento funcionaba sin problemas, se bloqueó. Y acto seguido, en la pantalla enorme apareció un cartel enorme. La arquitectura central de este sistema pertenece a Chenin, persona física. Su uso sin autorización constituye una presunta violación de derechos de propiedad intelectual. La sala estalló en un caos inmediato. La cara de Sang Wei pasó del rojo al blanco, y del blanco al verde. Golpeaba el teclado enloquecido, pero el sistema estaba completamente bloqueado. Yo estaba sentada en las sombras, observando su figura en pánico, y cerré suavemente el portátil. Tras el estallido del escándalo de la licitación, la reputación de Chuanque cayó al punto más bajo. Los pequeños socios que aún estaban en modo de espera enviaron uno tras otro cartas solicitando la rescisión de contratos. Me dijeron que Sang Wei destrozó en su despacho todo lo que pudo romper, y que incluso le dio una bofetada a Lina. Chuanque ya no estaba en pérdidas, estaba en pleno colapso. Los técnicos comenzaron a renunciar en masa. Aunque Sang Wei prometió el doble de sueldo, no había forma de retener a nadie. Por la tarde, mientras terminaba de revisar un nuevo contrato, vi varios rostros conocidos en la puerta de la empresa. Eran algunos de los técnicos más valiosos de Chuanque, a quienes Lina había intentado ganarse en su momento. Hermana Chen, queremos unirnos a ti. Antes fuimos unos ingenuos, nos cegó el bono de Sang Wei. La empresa da la bienvenida al talento, pero primero hay que dejar claras las reglas. Aquí manda la técnica, no los aduladores. Les organicé el proceso de incorporación. Sabía que no era solo contratar a unas personas, era cortar de raíz lo que quedaba de Chuanque.
Sang Wei ahora no tenía nada, salvo unos cuantos servidores viejos y destartalados. Esa noche, el director Chen me llamó con voz emocionada. Xiao Chen, bien hecho. Sang Wei está buscando contactos por todos lados para intentar enterrar el asunto de los derechos de autor. Pero el grupo de investigación de la ciudad ya ha intervenido en Chuanque. Esta vez, parece que ni la cárcel podrá evitar. Es lo que se merece. Director Chen, nuestro proyecto ya puede arrancar oficialmente. Colgué el teléfono y miré las luces brillantes de la ciudad por la ventana. Mi era se estaba acercando a toda velocidad y la campana fúnebre de Sang Wei ya había sonado. Chuanque Networks ya era una cáscara vacía en toda regla. La bulliciosa zona de trabajo estaba completamente desierta, solo quedaba un reguero de caos. Sang Wei se encerró en su despacho sin dejarse ver. Lina también había desaparecido. Se rumoreaba que se había escapado al extranjero llevándose el último dinero en efectivo que quedaba en las cuentas de la empresa. Sin embargo, alguien como Sang Wei siempre da un último coletazo desesperado antes de caer definitivamente. Una noche, cuando acababa de aparcar el coche y me disponía a subir, una sombra surgió de detrás de una columna. A la tenue luz, reconocí ese rostro retorcido, era Sang Wei. Apretaba en la mano una navaja plegable, con una mirada de locura. Chenin, ¿por qué quieres acabar con todo? Te ofrezco dinero, participación en la empresa. ¿Por qué no puedes dejarme en paz? Sang Wei, fuiste tú quien destruyó Chuanque. Desde el momento en que decidiste recortar los bonos y jugar con la gente, el final ya estaba escrito. No retrocedí. Lo miré a los ojos con calma. Sabía que mostrar miedo en ese momento solo despertaría más su instinto violento. No tengo salida. Si yo no puedo vivir tranquilo, tampoco tú. Se abalanzó sobre mí. Me hice a un lado de golpe y le agarré la muñeca. Años de hábito en el gimnasio me salvaron, le retorcí el brazo con fuerza y la navaja cayó al suelo. Casi al mismo tiempo, desde la entrada del garaje llegaron las sirenas urgentes de la policía. Había tenido el sistema de alarma de emergencia activado en el teléfono todo el tiempo. Mientras veía a Sang Wei ser inmovilizado en el suelo por los policías, lanzando aullidos como un animal, le dije: Sang Wei, lo que más deberías lamentar no es no haberme dado el bono. Es que nunca respetaste de verdad a ninguna persona. El coche patrulla se alejó lentamente. Recogí las llaves del suelo y entré al ascensor sin mirar atrás. La tormenta había pasado. Al día siguiente, Kingland Technology pasaría a llamarse oficialmente Grupo Kingland. Al día siguiente de que se llevaran a Sang Wei, volví a ese lugar tan familiar y a la vez tan diferente. Pero esta vez, no venía a trabajar, sino como acreedora y posible compradora. La oficina era un desastre, como si un tifón hubiera pasado por allí, documentos esparcidos por el suelo. Los directores de departamento que antes eran tan arrogantes ahora estaban sentados en sus puestos con cara de ceniza y mirada perdida. Entré en silencio al despacho de Sang Wei. El enorme escritorio de caoba seguía en su sitio, pero el dueño estaba ahora entre rejas. Varios funcionarios del juzgado estaban sellando los libros de contabilidad. Directora Chen, según la liquidación preliminar, las deudas de Chuanque superan con creces los activos. ¿Está segura de querer hacerse cargo de este desastre? Solo quiero los derechos de uso de sus servidores y la titularidad de algunas patentes clave. En cuanto a las deudas, eso es asunto personal de Sang Wei. Me di la vuelta y vi a algunos empleados que aún no habían renunciado, asomándose por la rendija de la puerta. Entre ellos había quienes se habían burlado de mí cuando me recortaron el bono. Ahora me miraban con algo parecido a la súplica. Los que quieran quedarse, que vayan con Xiao Wang a hacer una nueva entrevista. En Kingland Technology no hay cabida para los que cobran bonos a base de adulación. Al ver sus expresiones de vergüenza mezclada con alivio, no sentí ningún placer especial. Este mundo es así de cruel, cuando no tienes valor, incluso la dignidad es un lujo. Me acerqué a la ventana y miré la calle animada de abajo. El letrero de Chuanque pronto sería retirado, pero ese era solo el primer paso de mi expansión. Entre el desastre que dejó Sang Wei se escondía un secreto que no me esperaba. Los datos que se llevó Lina eran mucho más complejos de lo que imaginaba. Tras hacerme con los servidores de Chuanque, Xiao Wang y yo pasamos 2 noches en vela. Descubrimos que Lina no solo se había llevado el efectivo, sino que, valiéndose de sus privilegios como directora administrativa, había formateado por la fuerza la base de datos de respaldo de la empresa. Y lo que era aún peor, se había llevado un borrador incompleto de un protocolo de encriptación de nivel militar. Hermana Chen, ese borrador es de tu autoría original. Pero si Lina lo vende a la competencia y nos acusan de infringir derechos de autor, no podríamos defendernos fácilmente. Siéntate, Xiao Wang. Lina no puede llegar lejos. Un protocolo de encriptación de ese nivel, sin mí, nadie puede completar el algoritmo. Lo que Lina tiene en ese USB es solo una patata caliente.
Miraba fijamente el código parpadeante en la pantalla, calculando los posibles paraderos de Lina. Una persona con su nivel de vanidad jamás viviría escondida en la austeridad. En ese momento, mi buzón de correo recibió un email anónimo. El adjunto era una foto tomada en un casino en el extranjero. Lina seguía vistiendo con toda su elegancia, pero el hombre sentado frente a ella me hizo fruncir el ceño. Era el director Zhao, un cazador de datos con mala fama en el sector, conocido por hacer fortuna comprando y vendiendo secretos comerciales. Así que ya había encontrado a su comprador. San Wei entre rejas, y Lina fuera vendiendo los secretos al director Zhao. Vaya pareja perfecta. No me apresuré a llamar a la policía, porque sabía que alguien como el director Zhao, un viejo zorro, no pagaría sin ver el valor real de lo que tenía. Le envié un mensaje breve. Eso tiene una puerta trasera. Si quieres seguir con vida, no lo toques. Me puse a esperar. A que vinieran a buscarme ellos solos. Esto no era solo para recuperar los datos, sino para erradicar de raíz esa corriente corrupta del sector. Al día siguiente de recibir mi mensaje, el director Zhao no pudo aguantar. Me citó en un club privado junto al río, insistiendo en que fuera sola. Fui puntual. En el reservado, el humo era denso. El director Zhao sonreía como un Buda feliz, y Lina estaba sentada a su lado con la cara un poco pálida. Directora Chen, su fama la precede. Los jóvenes de hoy son verdaderamente impresionantes. Director Zhao, seré directa, soy Chenin. Lo que tiene Lina, usted no puede digerirlo. Lina se levantó de golpe, con la voz aguda por el miedo y la rabia. Chenin, deja de hacerte la misteriosa. El director Zhao ya ha consultado con expertos. Con unas pequeñas modificaciones, ese esquema es perfectamente comercializable, y entonces serás tú quien infrinja los derechos de autor. ¿Expertos? ¿Se refiere a esos programadores de tercera que no saben ni manejar concurrencia múltiple? Director Zhao, puede intentar ejecutar el tercer módulo de ese protocolo ahora mismo. A ver si su servidor no se quema. La cara del director Zhao cambió. Era un hombre desconfiado por naturaleza. Hizo una señal a sus subordinados para que abrieran el portátil. Al iniciar el programa, las luces de alerta rojas del servidor empezaron a parpadear enloquecidas en la pantalla. ¿Qué está pasando? Páralo. Es un bloqueo lógico. Sin mi autorización dinámica, cualquier intento de lectura forzada activa el programa de autodestrucción. Vi a Lina desplomarse en la silla, con la mirada perdida. Su última carta era tan frágil como papel mojado frente a mí. El director Zhao era un hombre de negocios, sabía perfectamente cómo hacer sus cálculos. Le dio una bofetada a Lina con la mano extendida, con una voz helada que cortaba. Eres tú quien me engañó diciéndome que era material original tuyo. La bofetada fue fortísima. La mitad de la cara de Lina se hinchó al instante. Se tapó la cara sin atreverse a emitir ningún sonido, con los ojos llenos de desesperación. El director Zhao era de los que cambian de bando más rápido que de camisa. Para él, Lina había pasado de ser una gallina de los huevos de oro a una bomba de relojería. Directora Chen, ha sido un malentendido, todo un malentendido. Los datos me los llevo yo. En cuanto a la persona, la ley se encargará. Hice una pausa y añadí. He oído que últimamente está buscando información sobre el pliego de condiciones de la segunda fase del proyecto de Ciudad Inteligente. El director Zhao, un veterano de estas lides, captó al instante el subtexto. Le apareció un sudor fino en la frente y asintió repetidamente. Ya no busco nada, absolutamente nada. Con la directora Chen en el sector, ¿cómo se atreve una empresa pequeña como la nuestra a asomar la cabeza? Recuperé el USB con los datos originales y, ante la mirada del director Zhao, marqué el número de la Brigada de Investigación Económica. Cuando Lina escuchó las sirenas, se deslizó al suelo como si fuera de barro. Intentó agarrarme del pantalón para suplicar, la aparté fríamente. Chenin, de verdad que lo reconozco, te doy todo el dinero, te lo pido por favor, no me hagas ir a la cárcel. Lina, en el momento en que decidiste robar los datos clave de la empresa, ya deberías haber pensado en este final. Al ver a Lina subir al coche patrulla, sentí que la última sombra en mi interior se disipaba. Pero esto no era el final. El director Zhao había dado marcha atrás, pero las fuerzas del capital que había detrás de él probablemente no iban a quedarse de brazos cruzados viendo como un elemento disruptivo como yo prosperaba. De camino al despacho, el director Chen me llamó con un tono ligeramente preocupado. Me dijo que el gigante del sector, el grupo Tencent, había estado contactando frecuentemente con nuestros socios, con aparente intención de adquirirnos. Antes de que pudiera recuperar el aliento tras resolver el asunto de Lina y el director Zhao, la carta de intención de adquisición del grupo Tencent ya estaba sobre mi escritorio. Tencent era el coloso del sector. Tenían la costumbre de abrir camino con el capital, los que se plegaban prosperaban, los que se resistían perecían.
Sentada frente a mí estaba la directora de inversiones de Tencent, una mujer de mirada penetrante. Se ajustó las gafas y su tono adoptó un matiz amenazante. Si rechaza la oferta, Tencent pondrá en marcha una integración de recursos en todo el sector. En ese momento, su cadena de suministro, tanto aguas arriba como aguas abajo, se encontrará con obstáculos insuperables. Directora Chen, no destruya su futuro por un ideal. Miré esa carta de intención y me reí internamente. Era exactamente el mismo tono con el que Zhang Wei me había amenazado en su día. Solo que Tencent tenía más dinero y más músculo. Pero Chen nunca ha sido alguien que se pliegue. El futuro lo construye una misma, no lo regala nadie. Dígale a su jefe de mi parte, Kingland Technology no está en venta. Nos vemos en los tribunales o en el mercado. La directora se marchó furiosa con sus tacones. Xiao Wang entró con expresión preocupada. Abrí el ordenador y saqué el motor de nube de segunda generación que había estado desarrollando en secreto estos últimos meses. Era una tecnología diseñada específicamente para aprovechar las vulnerabilidades del sistema actual de Tencent. Si se atreven a usar medios técnicos para aplastarme, les haré ver lo que es una verdadera revolución tecnológica. La represalia de Tencent llegó más rápido y con más dureza de lo que esperaba. A las 11 de la noche, la luz de mi despacho seguía encendida. Xiao Wang entró con un fajo de faxes recién impresos, con la cara completamente pálida. Hermana Chen, hay un problema. Las 3 empresas proveedoras de servidores con las que teníamos contratos de largo plazo acaban de enviarnos comunicados simultáneos diciendo que, por ajustes en la línea de producción, aplazarán nuestros pedidos indefinidamente. ¿Aplazamiento indefinido? ¿Qué diferencia hay con cortarnos el suministro directamente? Me acerqué a la ventana y miré la calle desierta de abajo. Tencent no solo había movido a los proveedores, sino que también había contactado con las principales plataformas de servicios en la nube para intentar retirar nuestros productos de las tiendas de aplicaciones. Querían convertir a Kingland Technology en una isla, con tecnología pero sin posibilidad de llevarla al mercado. La directora se ha movido rápido. Xiao Wang, avisa a todo el mundo. A partir de mañana, trabajo desde casa. Todos los servidores de prueba de la empresa se transfieren a la red interna. Abrí el ordenador y miré la lista de los proveedores que nos habían dado la espalda. No sentía demasiada rabia. Al contrario, tenía la calma de un cazador viendo a su presa caer en la red. Creían que con el capital podían monopolizar la cadena de suministro. Olvidaron que en esta era en que los datos son el rey, el hardware es solo el soporte. Pero hermana Chen, sin esos servidores, nuestro motor de segunda generación no puede someterse a pruebas para su lanzamiento. ¿Quién dijo que vamos a usar sus servidores? Esto era un prototipo tecnológico que había ido guardando durante 3 años para hacer frente a situaciones extremas. Tencent creía que cortando el agua podía hacerme morir de sed, sin saber que yo ya había excavado un pozo profundo bajo tierra. Con el bloqueo total de Tencent, todo el sector estaba esperando verme caer. A la mañana siguiente, me presenté en el despacho del director Chen del grupo Huaseng. Él miraba por la ventana con el ceño fruncido. Sobre su mesa había una propuesta de colaboración enviada por Tencent. Xiao Chen, la gente de Tencent me visitó ayer. Prometieron que, si Huaseng terminaba su colaboración con Kingland, en los próximos 5 años reducirían a la mitad todas las tarifas de mantenimiento de arquitectura de base. Director Chen, el dinero de Tencent es fácil de tomar, pero sus cadenas son aún más fáciles de poner. Una vez que los sistemas de Huaseng estén completamente integrados en la nube de Tencent, si suben los precios después, usted no tendrá nada que decir. El director Chen se volvió y me miró a los ojos. Era un hombre de negocios puro, pero también un estratega con visión de futuro. Estaba sopesando si elegir la pequeña ventaja inmediata o un futuro que podía cambiar las reglas del juego. Xiao Chen, dime la verdad. Tencent te ha cortado el hardware. ¿Con qué vas a pelear? No necesito su hardware. Director Chen, el grupo Huaseng tiene más de 3.000 sucursales en todo el país. Cada una tiene recursos de potencia de cálculo inactivos. Si usted lo autoriza, puedo unir todos esos fragmentos y crear una red de potencia de cálculo más poderosa que la de Tencent. Los ojos del director Chen se iluminaron. Sabía lo que eso significaba. No solo era un ahorro económico, sino la posibilidad de que Huaseng se liberara por completo de la dependencia de los gigantes. Golpeó la mesa con energía y rompió en pedazos la propuesta de Tencent. Bien. Voy a apostar por ti. Todos los nodos de Huaseng, completamente a tu disposición. Al salir del edificio de Huaseng, exhalé profundamente. Tencent creía haber bloqueado el océano. Sin saber que yo ya me había convertido en miles de arroyos que confluían en un lugar que ellos no podían ver. Mientras sellaba el acuerdo secreto con Huaseng, Tencent también actuó en el terreno de la opinión pública. De repente aparecieron en internet decenas de artículos difamatorios sobre Kingland Technology.
alegando que nuestro sistema tenía graves vulnerabilidades de seguridad e incluso que recopilábamos información de usuarios de forma ilegal. Hermana Chen, esto es pura calumnia. Nuestro código ha sido auditado en código abierto. ¿Cómo podríamos recopilar información de usuarios? No necesitan la verdad. Solo necesitan sembrar dudas en los clientes. Una vez plantada la semilla de la desconfianza, la promoción de nuestros nuevos productos se vuelve casi imposible. Leí esos llamados análisis de expertos, llenos de distorsiones y críticas a nuestra tecnología. Incluso varios clientes que ya tenían intención clara empezaron a echarse atrás por estos bulos. Tencent había jugado bien esta carta. Si quieren guerra de opinión pública, les mandamos un gran regalo. Xiao Wang, sube el informe de seguridad de nuestro motor de segunda generación directamente al sitio oficial del concurso de hackers más prestigioso del mundo. Ofrezco un premio de $1 millón e invito a los mejores expertos del planeta a intentar romper el cortafuegos de Kingland. No solo era la respuesta más contundente a las calumnias, era también el anuncio publicitario más potente posible. La noticia estalló en el mundo tecnológico. Los bots contratados por Tencent enmudecieron al instante, porque ante la técnica absoluta, cualquier rumor queda en nada. Mientras todo el mundo estaba pendiente del concurso, yo estaba mirando otro dato, la tasa de abandono de usuarios de los productos estrella de Tencent. Gracias al parche de compatibilidad que había insertado en el motor de segunda generación. Tencent no era un bloque monolítico por dentro. Durante el mes y medio de bloqueo a Kingland, no solo no habían podido absorberme, sino que el exceso de recursos empleados en la operación había detenido el crecimiento de su negocio principal. Un viejo amigo dentro de Tencent me escribió para contarme que su directora de inversiones y su directora técnica estaban peleadas a gritos. Para bloquear a una empresa pequeña, ¿cuántos contactos hemos quemado? Y de nada. Tencent no solo no se fue, sino que se llevó a varios clientes grandes. Eso es culpa del departamento técnico, que no es capaz de cortar ni la red de potencia de cálculo de una empresa pequeña, y encima piden presupuesto. Este desgaste interno era exactamente el resultado que yo buscaba. Lo que más temen los gigantes no es el desafío externo, sino el colapso desde dentro. Sentada frente al ordenador, miraba la curva de la cotización de Tencent cayendo sin parar. Calculaba el momento de lanzar la red definitiva. Xiao Wang, ¿todo listo? Esta noche a las 8, nuestro motor de segunda generación arranca la prueba pública global en la red de potencia de cálculo de Tencent. Es una apuesta grande. Si sale bien, Kingland rompe el monopolio de los gigantes. Si falla, me espera la represalia más furiosa de Tencent. A las 8 en punto, al presionar la tecla de Enter, miles de puntos de luz se encendieron en el mapa de la pantalla. Los nodos de Tencent repartidos por todo el país se activaron al instante, formando una marea incontenible de potencia de cálculo. Que el mundo entero sepa, las reglas van a cambiar. En el preciso momento en que arrancó la prueba pública, la sede de Tencent quedó sumida en un silencio sepulcral. Descubrieron con horror que su sistema de defensa, del que tanto se enorgullecían, era tan frágil como papel de seda ante la nueva arquitectura de Kingland. 3 días después del éxito rotundo de la prueba pública, el viento cambió de dirección en todo el sector. Los proveedores que antes me esquivaban como si fuera la peste hacían cola para entrar en mi despacho, pero no recibía ninguno. En cambio, aparecí en una reunión privada a la que solo podían asistir los grandes líderes del sector. El presidente de Tencent acudió en persona. Me miró, y en sus ojos ya no había la arrogancia de antes, sino el respeto de quien reconoce a un rival, y una ansiedad que no podía disimular. Directora Chen, las olas del río Yangtze empujan hacia adelante. Nuestra gente antes no supo reconocer el talento. ¿Por qué no nos sentamos a hablar de una colaboración estratégica en profundidad? La colaboración es posible, pero primero Tencent debe disculparse públicamente y compensar a Kingland Technology por los daños a nuestra marca durante este periodo. El músculo de la cara del presidente se tensó. Para él, eso equivalía a darse una bofetada en público. Pero al mirar a todos los socios que se apiñaban a mi alrededor, supo que ya no tenía ninguna carta con la que negociar. Por supuesto, también puede rechazar la oferta. Aunque he oído que varios de sus principales técnicos están muy interesados en nuestra nueva arquitectura y ya han enviado su currículum. Eso era el verdadero golpe definitivo, no solo le estaba quitando clientes, sino arrancándole las raíces. Bien. Acepto. Levanté la copa y le di un pequeño sorbo. Había ganado esta batalla, pero sabía que era solo el inicio de un juego en un nivel mucho más alto. La rendición de Tencent era temporal. Y en las sombras, parecía haber una fuerza aún más grande que estaba observando en silencio a Kingland Technology. Al salir del salón de la fiesta, la brisa nocturna era fresca. En el teléfono recibí un mensaje de un número desconocido con solo 4 palabras: cuidado con tu espalda. El bullicio de la fiesta aún resonaba en mis oídos. Permanecí un buen rato mirando ese mensaje en la pantalla.
El número había pasado por múltiples retransmisiones virtuales y era imposible rastrearlo. Me acerqué a la ventana, descorrí las pesadas cortinas y miré los faros de los coches que pasaban de vez en cuando por abajo. Por primera vez sentí que en las aguas profundas de esta guerra comercial, había un par de ojos escondidos en la oscuridad que me vigilaban. No le conté nada a Xiao Wang, no quería que viviera con ese miedo. Abrí el ordenador y saqué los registros de cambios de accionariado de Tencent en los últimos 3 años. Tencent era un gigante, pero su estructura de capital era extraordinariamente compleja. La sombra de varios fondos offshore aparecía y desaparecía. Zhang Wei, Lina, el director Zhao, todos eran solo piezas en el tablero. Que Tencent quisiera absorberme probablemente no era solo por una pequeña cuota de mercado, sino por algo mucho más profundo. Mientras reflexionaba, el buzón de correo lanzó una alerta de repente. Era el sistema de gestión del motor de segunda generación. Alguien estaba intentando extraer a gran escala los datos de funcionamiento de los nodos de Hwaseng a través de un tipo de interfaz de protocolo que nunca había visto. No es la manera de actuar de Tencent. Este tipo de ataque parece obra de un equipo profesional del extranjero. De inmediato puse manos al teclado y añadí varios cortafuegos dinámicos al sistema. Mi aparición no solo había interferido en los intereses de Tencent, sino que también había despertado a algunos grandes tiburones del capital que se ocultaban en las profundidades del sector. Ese mensaje quizás no era una broma, sino un aviso tardío. A la mañana siguiente, la carta pública de disculpa del grupo Tencent apareció, como se había acordado, en la portada de los principales portales del sector. El texto era muy sincero, cargando toda la responsabilidad del bloqueo sobre la actuación individual de algunos directivos. Al mismo tiempo, una compensación de decenas de millones se ingresó en la cuenta de Kingland Technology. Hermana Chen. Mira. Todo el mundo nos llama a los jóvenes que mataron al dragón. Tencent esta vez ha caído de verdad. ¿Caído? Xiao Wang, nunca subestimes la capacidad de aguante de un gigante. Su rendición ahora es solo para ganar tiempo. Y en efecto, justo cuando todo el sector vitoreaba a Kingland, recibí una extraña invitación. Una institución extranjera llamada Aurora Capital quería invitarme a una reunión privada sobre los futuros estándares de potencia de cálculo. Investigué esa institución. Sus orígenes eran de lo más opaco. Detrás de muchos gigantes transnacionales había rastros de su influencia. Intuí vagamente que la persona que me había enviado el mensaje de advertencia podría estar dentro de ese círculo. Xiao Wang, resérvame un billete a Aicheng. Si ellos ya han montado el escenario, no presentarme sería demostrar cobardía. Antes de partir, fui a ver a Zhang Wei en el centro de detención. Quería ver a ese hombre que al principio pretendió despacharme con 6.800 yuanes. Ahora quizás era el único que podía decirme quién estaba realmente detrás de Tencent. Al otro lado del grueso cristal antibalas, vi a Zhang Wei. Vestía el uniforme del centro y estaba tan delgado que parecía otra persona. En sus ojos ya no quedaba ni rastro de su antigua astucia, solo una quietud como la de un lago muerto. Al verme, en la comisura de sus labios apareció una extraña sonrisa. Chenin, así que al final viniste. ¿Vienes a reírte de mí, o vienes a preguntar lo que tienes que preguntar? ¿Tú qué crees, Zhang Wei? Chuan, que fue solo el comienzo. Tencent es solo un señuelo. ¿Quién está realmente detrás de todo esto? Zhang Wei guardó silencio durante un buen rato. Sus dedos se deslizaban inconscientemente por la mesa. Se acercó al micrófono y bajó la voz al mínimo, como si temiera despertar algún tabú. No sé sus nombres. Solo sé que los llaman los purgadores. Pagan, dan recursos, y tienen un único objetivo, hacer desaparecer por completo a todos los técnicos que no les obedecen. El corazón me dio un vuelco. Las palabras de Zhang Wei sonaban casi delirantes, pero el miedo en sus ojos era imposible de fingir. Chenin, huye. Cuanto más famosa te vuelvas, más te vigilarán. Lina no huyó, fue a cobrar su recompensa y a recibir órdenes. Al salir del centro de detención, el sol me deslumbró. Las palabras de Zhang Wei pesaban como una roca sobre mi pecho. Lina no había desistido, y ahora tenía un respaldo mucho más poderoso. Esta guerra comercial había pasado de ser una simple pugna de intereses a una batalla por la supervivencia. La brisa de Aicheng traía el sabor salado del mar. La reunión privada de Aurora Capital se celebraba en la planta superior del hotel, con menos de 10 personas presentes. Al entrar en la sala, todas las miradas se posaron en mí. En el asiento central estaba un hombre de cabello rubio y ojos claros que hablaba un chino perfecto. Directora Chen, su motor de segunda generación es extraordinario. Pero debería entender que una tecnología de este nivel no debería estar en manos de una empresa privada. ¿Entonces en manos de quién? ¿De Aurora Capital? El ejecutivo sonrió y deslizó hacia mí un documento.
No era una carta de intención de compra, sino un acuerdo de custodia tecnológica que exigía que Kingland Technology subiera el código fuente a la nube designada por Aurora Capital, bajo su gestión para la distribución global y supervisión de seguridad. ¿En qué se diferencia esto de un atraco? En ese momento, la puerta lateral de la sala se abrió y una figura familiar entró. Era Lina, con un traje profesional impecable y una mirada cargada del placer de la revancha. Chenin, no juegues con fuego. Lo que Aurora Capital puede ofrecerte es algo que Tianzhen jamás podría darte en toda su vida. Si no firmas, mañana Kingland Technology será bloqueada globalmente por supuesta amenaza a la seguridad de datos nacionales. La miré y, sorprendentemente, no sentí rabia. Solo una especie de alivio, como cuando todo encaja en su lugar. Aquí estaba el adversario real. No rechacé a Lina y al ejecutivo en ese momento. Me excusé diciendo que necesitaba pensar y salí a la terraza. La ciudad nocturna de Aichen brillaba de manera embriagadora. Pero sabía que bajo ese fulgor, puede que ya se hubieran dado las órdenes de ataque contra Kingland Technology. Saqué el teléfono y llamé al director Chen. Director Chen, el plan se adelanta. Aurora Capital ha actuado. Quieren el código fuente. Xiao Chen, ¿estás segura de querer hacer esto? Una vez que lo pongas en marcha, no habrá vuelta atrás. Antes de que nos estrangularan lentamente, prefiero volcar la mesa por completo. Colgué y en el teléfono introduje una cadena compleja de comandos. Era el caballo de Troya que había preparado para Aurora Capital. ¿Qué querían el código fuente? Pues bien, les daría una versión que parecía perfecta, pero que en realidad era capaz de paralizar toda su red global de potencia de cálculo. Lina se acercó desde atrás, sus tacones resonaban especialmente duros en la terraza en silencio. ¿Ya lo has pensado? Chenin, esta es tu última oportunidad. Ya lo he pensado. Lina, dile a tu nuevo jefe que lo que pertenece a Kingland Technology no pueden quitarlo ni tragarlo. Ante sus ojos, rasgué el acuerdo de custodia en pedazos y los lancé al viento del mar. La cara de Lina se retorció al instante. Yo ya sabía que la verdadera tempestad llegaría puntual a la mañana siguiente. Aurora Capital actuó con una locura que superó mis expectativas. Antes del amanecer, casi todas las tiendas de aplicaciones del mundo retiraron simultáneamente los productos de Kingland Technology, alegando vagas amenazas a la seguridad de datos. Los teléfonos de la oficina estaban a punto de explotar. Los socios que hasta entonces dudaban, intimidados por el capital transnacional, enviaron uno tras otro comunicados de rescisión. Hermana Chen, todos los servidores en el extranjero han sido desconectados. Nuestro motor de segunda generación ha sido calumniado como software espía. Ahora todo el mundo en el planeta nos rechaza. ¿Qué hacemos? Tranquilo. Cuanto más alto saltan, más fuerte van a caer. Xiao Wang, activa el plan Amanecer. Envía los informes de auditoría de código abierto que tenemos preparados a las alianzas tecnológicas de primer nivel de todo el mundo. Me senté en el puesto de control, mirando cómo las zonas de alerta en la pantalla se iban poniendo rojas. Lina apareció públicamente en los medios, acusándome de robo de tecnología en su antigua calidad de alta directiva. Con esa retórica bien elaborada, logró engañar a mucha gente que no conocía la verdad. Creía haber dominado la opinión pública, sin saber que ante la lógica técnica absoluta, las mentiras son tan frágiles como burbujas de jabón. Tecleé los últimos comandos y activé los nodos de monitoreo que había sembrado dentro de Aurora Capital. ¿Qué querían mi código? Pues en ese momento estaban ocupados intentando descifrar el código señuelo que les había dejado a propósito. El primer rayo de sol de la mañana entró por la ventana de la oficina. Era el momento de contraatacar. Esta batalla no era solo por Kingland Technology. Era para demostrar que la tecnología no debería convertirse en el juguete del poder del capital. En el laboratorio de Aurora Capital, un grupo de hackers de élite celebraba eufórico. Creían haber burlado mi cortafuegos y obtenido el algoritmo central del motor de segunda generación. Lina estaba a un lado, radiante, como si ya pudiera ver la imagen de mí de rodillas suplicando. Chenin es demasiado joven. Integren este código en nuestro sistema global de liquidación financiera. A partir de hoy, reescribimos las reglas de la potencia de cálculo mundial. Justo en el momento en que presionaron la tecla de fusión, en mi pantalla de monitoreo saltaron densísimos caracteres dorados. Me serví un sorbo de café y dije en voz baja. Cuenta atrás, 3, 2, 1, detonación. En ese instante, el sistema global de Aurora Capital entró en un bucle infinito de muerte. La bomba lógica escondida en el código había sido oficialmente activada. No destruía datos, pero actuaba como un espejo, todas las pruebas de los años de actividad ilegal de Aurora Capital. Desde el uso de vulnerabilidades técnicas para acumular riqueza ilícita hasta la manipulación del mercado, se transmitieron en directo y simultáneamente a la portada de todos los grandes medios del mundo. Sin forma de detenerlo.
Era una transmisión forzada basada en potencia de cálculo descentralizada. A menos que se cortara internet en todo el planeta, nadie podía impedir que la verdad se propagara. Al ver los sucios registros de transacciones que saltaban en pantalla, el mundo entero se quedó sin palabras. El cerco que se había tendido sobre Kingland Technology se convirtió en ese segundo en un juicio global contra Aurora Capital. Aurora Capital se derrumbó. Ante las pruebas irrefutables, equipos de investigación transnacionales intervinieron de inmediato. Los altos directivos huyeron en desbandada. Y Lina, esa mujer que me había traicionado 2 veces, que soñaba con pisotearme, en ese momento cargaba una pesada maleta bajo la lluvia torrencial del puerto, buscando desesperadamente alguna embarcación. Yo estaba de pie, con un paraguas negro, en la única salida que llevaba al muelle. La lluvia caía por las varillas del paraguas, lavando la suciedad de la ciudad. Chenin, por favor, suéltame. A mí también me obligaron. Fue Sunway, fue Aurora Capital quien me obligó. Tengo dinero, en esta maleta está todo en dólares, todo para ti. Lina, incluso ahora no lo entiendes. Hay cosas que el dinero no puede devolver. Como la conciencia. Como la dignidad que perdiste. A lo lejos llegaron las sirenas urgentes de la policía. Lina se desplomó en el barro. La maleta volcó. Los fajos de billetes se empaparon, pareciendo ridículos e irónicos a la vez. Me miró, y en sus ojos apareció por fin un miedo y un arrepentimiento que llegaban hasta los huesos. Si entonces no hubiera manipulado esa lista de bonos, ¿habría sido todo diferente? La vida no tiene si entonces. Cuando elegiste pisotear el trabajo ajeno por esos 150.000 yuanes, el final ya estaba escrito. La policía se llevó a Lina. Cerré el paraguas y me giré hacia el coche de empresa aparcado en la calle. El director Chen estaba dentro, con el pulgar levantado hacia mí. Esta pesadilla que había durado varios meses estaba llegando por fin a su fin. Un mes después, Kingland Technology pasó a llamarse oficialmente Grupo Kingland. Los proveedores que antes nos habían boicoteado hacían cola en la puerta para disculparse. El grupo Tianzeng cedió voluntariamente parte de su negocio central a cambio de colaborar con nosotros, y el grupo Huazeng se convirtió en nuestro aliado más leal. La Asociación del Sector revisó su reglamento y escribió en la primera página de sus estatutos el respeto a la propiedad intelectual tecnológica y la equidad salarial. Yo estaba de pie en la planta superior del nuevo edificio central, mirando a los miles de empleados que vitoreaban abajo, pero mi interior estaba inusualmente tranquilo. Xiao Chen, no solo ganaste una guerra comercial. Cambiaste un sector entero. Ahora eres tú quien dicta las reglas. Solo quería que cada persona que trabaja con tanto esfuerzo como yo lo hacía pudiera recibir el bono que le corresponde. Xiao Wan corrió hacia mí, emocionado, con un informe financiero en la mano. Hermana Chen, ya está definido el plan de bonos de fin de año. El escalón más bajo de toda la empresa empieza en 150.000. Bien. Dile a todos, mientras Kingland siga en pie, ninguna persona que luche de verdad será defraudada jamás. El sol inundó la oficina. Miré la captura de pantalla de aquella transferencia de 6.800 yuanes que colgaba en la pared. Ese era mi punto de partida, y también mi campana de alarma permanente. Al final de la historia, regresé al lugar donde todo comenzó. El mismo hotel, el mismo reservado, incluso los platos de la mesa eran casi los mismos que entonces. Solo que esta vez, la persona sentada en el asiento de honor era yo, rodeada por los 100 directivos más influyentes del sector. Durante la cena, todos charlaban animadamente, sin ninguna de aquella incomodidad sutil de antes. El director Chen levantó su copa con el semblante radiante. Directora Chen, el año que viene el centro de potencia de cálculo de 100 millones que estamos levantando juntos depende enteramente de usted. Tranquilos todos. Mientras yo, Chenin, esté aquí, sus asuntos son los míos. Tras varias rondas de brindis, me excusé para ir al baño y salí sola a la terraza del hotel. La brisa nocturna era fresca, las luces de neón de la ciudad brillaban esplendorosamente. Saqué el teléfono y abrí ese grupo de WeChat que llevaba mucho tiempo sin ver. Ya no quedaba ningún rastro de Lina ni de San Wei. En su lugar, había un grupo de jóvenes llenos de energía, entusiasmados enviando mensajes, hablando de los avances tecnológicos del nuevo año. Cerré el teléfono y respiré profundamente. De aquel trabajador asalariado que cobró 6.800 yuanes de bono hasta esta mujer que hoy maneja los hilos del sector, había caminado mucho y comprendido mucho más. Me di la vuelta y caminé con paso firme de regreso al bullicioso salón del banquete. Al abrir la puerta, las luces brillaban deslumbrantes y los aplausos retumbaron como un trueno.